Climática nació oficialmente en junio de 2019, el Día del Medio Ambiente, pero de hecho en La Marea estábamos tratando temas sobre crisis climática desde casi el inicio, desde 2014 con regularidad. Y hacíamos al principio una selección que elaboraba su primer coordinador, Santi Sáez, en la que recogía lo que llamábamos noticias climáticas, ¿no? Básicamente noticias que se estaban dando en otros medios casi todos ellos extranjeros, y que aquí tenían muy poca presencia. Y luego también elaborábamos, o sea, hacíamos algún reportaje y alguna entrevista. Pero eso se nos quedó enseguida pequeño. O sea, veíamos que no podía ser, ¿no? El objetivo de todas esas noticias climáticas, de irlas recogiendo, era que en realidad no parecía que fuesen climáticas, sino era eso, un chisporroteo que veías en los medios, ¿no? Eso pasaba mucho al principio con las noticias sobre violencia machista, que además, bueno, en este caso aún era peor porque iba en las secciones de sucesos, pero yo cada vez veo más similitudes en cómo hemos ido tomando conciencia entre ambos procesos, lo cual no es gratuito. Estas similitudes las veo yo más cuando reflexiono en dos sentidos. Una, lo que explicaba de que al principio no eras ni muy consciente de que estabas explicando algo que era distinto y que en el fondo pues valía la pena pararse a analizar y decir, perdón, aquí hay unas raíces, ¿no? Igual que cuando explicábamos crímenes, que eran crímenes, ahora yo no me recuerdo, pasionales antiguamente, ¿no? Que aún se le escapa a alguno. Veíamos que por un lado, pues con ese tema, ¿no? El tema de la violencia machista, había que crear un vocabulario para entendernos. Y cuando hablábamos de crisis climática, que ahora llamamos crisis climática y no calentamiento, y no solamente cambio climático, confundíamos con calentamiento global, había como también una necesidad de pararse a definirlo. Eso por un lado. Y luego había también que señalar las causas, ¿no? Para poderlas abordar y para ver realmente qué consecuencias tienen, etcétera, etcétera, hacía falta una reflexión que es bastante parecida. Y luego ya la última cosa que sí que he visto una similitud es que igual que nos hemos acostumbrado, no todo el mundo, a que hay que aplicar una perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida y sobre todo en la información, para que sea una buena información, creo que cada vez es más necesario aplicar una perspectiva climática a cualquier información. No quedarnos solamente en lo que tiene que ver con temperaturas, informes o grandes eventos, sino cada vez que pensamos en informar de deportes, de economía, no tiene sentido hablar de cómo van a ser las hipotecas del futuro sin explicar cómo va a afectar la crisis climática al modo en que vamos a vivir, dónde vamos a vivir. Siempre pongo el ejemplo de las aseguradoras alemanas que hace mucho tiempo que dejaron de asegurar casas que estaban próximas a las orillas del Rin, a la orilla del Rin. Con lo cual deberíamos pensar que donde damos la información económica, sobre todo a medio o largo plazo, pues decir, vale, sí, esto me lo estás planteando como si no fuese a influir en nada la crisis climática, los fenómenos extremos que cada vez son más frecuentes. En ese sentido, en el decir, cuidado, igual que nos teníamos que poner las gafitas lilas, violetas, teníamos que ponernos las gafitas climáticas cuando miramos a cualquier evento que queramos explicar. Cada vez hay gente que para sus decisiones a medio y largo plazo se lo plantea. Sabemos que las grandes multinacionales se lo plantean. Pues entonces, si desde el sentido común y desde las grandes corporaciones tienen muy claro que el mundo va a modificarse y demasiado drásticamente en los próximos años, ¿por qué no lo aplicamos en todos los ámbitos? Sí que he visto que The Guardian, que es quien mejor lo hace, alguna vez ha hecho algún reportaje de cómo va a modificar el cambio climático a los grandes eventos deportivos. O sea que ahí tenemos esta cosa extraña que ha pasado desde que se intentan hacer lavados de imágenes de las petromonarquías en el Golfo Pérsico, que te montan el evento que quieras deportivo en pleno desierto, como si fuese lo más normal, ¿no? Estamos hablando de crecimiento económico, deberíamos estar hablando quizás de decrecimiento y de otras historias que ya no pido tanto a corto plazo, sí que a la hora de planificar pues grandes infraestructuras y todo tipo de políticas, sobre todo sociales, pues que se tenga en cuenta esa perspectiva. Justo ahora hemos hecho esa reflexión en climática, ¿no? Hemos querido saber quién está informando sobre el cambio climático y cómo lo está haciendo. El cambio climático ya aparece en todos los medios de comunicación, en los grandes medios y cada vez más en los medios independientes, pero
en secciones concretas. Lo de introducir esa perspectiva climática en el resto de informaciones, cuando se habla de internacional, sobre todo de economía es lo que más me importa, no se suele hablar, ¿no? Entonces, cuando hemos mirado, esas secciones, cada vez hay más medios que están haciendo declaraciones de intenciones y tienen una sección llamada clima o clima y medio ambiente o alguna combinación así. Pero en general lo que vemos es que si no es en esa sección de clima y esa persona, no hay personal especializado, no hay periodistas con esa especialización. Deberíamos tener una pequeña formación para saber incluso la terminología, qué es cambio climático, qué es contaminación. Vamos a hablar de emergencia climática, vamos a hablar de crisis climática. ¿Qué es? O sea, realmente saber qué es cambio climático y qué no lo es, qué es mitigar, qué es adaptar. Esa formación es imprescindible. Entonces, los medios y cualquier persona que quiera hablar sobre cambio climático, sobre crisis climática, debería tener una pequeña formación. Y cada vez hay más guías, hay más gente que puede ayudar a formarse. Eso es lo primero. Después viene la clave de todo, es decir, cómo hacerlo para que realmente se lean. ¿Cómo hacemos para que no sean noticias que todas se parecen mucho, que sean aburridas, que depriman, que colapsen y que la gente diga no otra vez? Porque ya es muy difícil distinguir que si sube 1,5 grados, que si sube 1,7 grados, que si 2. Son informaciones que además esto justo vuelvo a comparar con cuando explicamos la violencia machista, que siempre decimos que no debemos empezar una información sobre un feminicidio diciendo un nuevo caso de, porque en el momento que dices un nuevo caso de, dices, vale, esto yo ya me lo sé y el cerebro desconecta. Creo que no debemos infantilizar a la gente, porque a mí también me empieza a poner un poco nerviosa decir, cuidado que se va a provocar ecoansiedad. Perdona, cuando hablamos de la hipoteca, alguien dice, cuidado, no hablemos del Euribor porque provoca euroansiedad, porque te aseguro que provoca muchísima ansiedad el Euribor, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué del cambio climático tenemos que ir con tantísimo cuidado? Pero sí que es verdad que queremos que se lea y que sirva para algo, sobre todo los medios que tenemos voluntad de transformación y de ayudar a modificar las cosas y que la población esté más, la sociedad esté más informada y pueda exigir a sus gobernantes, que ese es el gran foco, que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, lo que intentamos hacer desde la redacción de Climática es proponer otros temas, o sea, que el cambio climático también lo podamos hacer incluso con humor de vez en cuando. Y por supuesto, tengamos presente la ecoansiedad existe, cada vez está la gente más preocupada, es real, hay que tener cuidado, pero no infantilicemos, hablemos con normalidad e incluso riámonos. Creo que a quien hay que dirigirse sobre todo es a quien puede realmente hacer algo a escala grande. Todo el mundo puede y debe hacer algo, pero ahora mismo pues hay que estar fiscalizando y esto desde los medios de comunicación somos somos los ideales para hacerlo, son nuestros gobernantes y son nuestras empresas. Debemos denunciar el greenwashing. Como medio de comunicación climática y La Marea, que es de donde surge climática inicialmente, tuvimos muy claro que no íbamos a aceptar la publicidad de todas esas industrias, de todas esas empresas que se están lucrando con el beneficio que aportan la economía de los combustibles fósiles. Y eso no son solamente las petroleras, sino los bancos que la financian, ¿no? Y no solamente porque no queremos, ¿no? Por principio ético, pero es que no puedes colaborar con eso. Señalemos también a quienes se están siendo unos hipócritas y están jugando al lavado verde, al greenwashing, como lo queramos llamar, y que en realidad no están haciendo lo que deben hacer. Entonces, yo creo que apuntar a quienes más responsabilidad tienen en que se emita más y que sea el problema climático cada vez mayor es donde nos deberíamos concentrar. La principal fuente es la científica y hay divulgadores y divulgadoras cada vez mejores que saben comunicar muy bien. En información, en el fondo, podemos tener una fake news o una desinformación pequeña. Claro, si nos dicen, por ejemplo, pues líderes en una empresa, sabemos que está entre las que más emite y de repente nos dice que, lo que hemos hecho, la gran apuesta por lo sostenible, eso es una fake news, pero eso no lo consideramos que es una exageración y un poquito de greenwashing. No, esa es una mentira. A mí no me dan tanto miedo las fake news, porque en el fondo, lo malo, o sea, porque tengo un miedo muy grande a que la gente ya, lo malo es que solo cree lo que quiere creer.
Entonces, a veces se nos piden que estemos todo el rato verificando lo que otros hacen, intoxicando. En el fondo, cuando nació la marea hace ya más de 10 años, había gente que en su creación decía, deberíamos hacer contrainformación. Yo era de las que se oponía. Es decir, si hacemos contrainformación, ¿quién informa? Porque informan siempre los mismos, luego están los que intoxican y los que podríamos estar haciendo abordajes de información, nos vamos a pasar el día contrainformando. No, perdona. Y primero la palabra contra también echa para atrás a mucha gente que de esa manera se podría aproximar a nuestra información. No, hemos perdido demasiado tiempo. También se ha puesto cierto modo de moda todo lo del fact-check y las verificaciones, etcétera, etcétera. Que el otro día estaba viendo una serie de televisión y decían simplemente el equipo de revisión. Pues ¿por qué no? Es que todas las informaciones las tenemos que revisar, pero las que elaboremos nosotros. El resto, a no ser que sea una cosa muy gorda, que pillemos, que es que el gobierno miente o no sé quién, yo no invertiría ahí más, porque en el fondo a quien está llegando y por donde está circulando ya se quiere creer eso. Y por mucho que yo vaya, nos ha pasado 1.000.000 de veces. Vas con una información y dices, pero por favor, ¿cómo te has podido creer esto? Papá, mamá, hermana, tía, novio, novia, lo que sea. Pero se lo quiere creer. Y por mucho que tú vengas con el latito, con no sé qué, te escucha más o menos cuando es muy evidente, pero no quieren. Yo ya no perdería más tiempo. Iría a que tenemos medios de referencia en los que podemos confiar, ahí encontramos a esas voces, a esos especialistas que nos interesan y guíate por esos. Y no nos perdamos, bueno, mi consejo, por mucha, porque yo me cogía unas indignaciones, como decir, pero ¿cómo puede estar publicando esto? ¿Cómo se puede estar diciendo esto? ¿Y de qué sirve? O sea, sirve de que me entretenga y de que lo que tengo que hacer no lo haga. Entonces yo creo que cualquiera que quiera dice, mira, este fin de semana, esto es una cosa mega friki, que quien lo haga, pues bueno, pero decir, este fin de semana me voy a concentrar en buscarme a mis fuentes favoritas para hablar de cambio climático. Y esas son las que te crees y es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Y después del resto, alejémonos del ruido, porque con todo esto solamente hacemos que alimentarlo y que cada vez sea la bola más grande de la desinformación. Cuidado, no confundir el activismo con la información. A veces publicamos en Climática en la Marea algunos artículos, piezas que vienen desde entidades que son muy buenas, pero que son activistas. Claro, no tienen lo que viene siendo en los hábitos, las rutinas o el oficio de informar. Y por mucho que tengan la razón, tú tienes que llamar a la parte de la que estás hablando y saber por qué. Eso no quiere decir que todas las voces sean válidas, pero nos estamos entendiendo. Cuidado que el activismo tiene fines que podemos compartir desde el periodismo, pero son cosas diferentes. Y si solamente estamos en nuestra burbuja con nuestras notas de prensa de nuestras asociaciones favoritas y a las que vamos a defender seguro, cuidado porque la información es algo diferente, es más compleja. Periódicamente, igual que en la vida, pues decimos, venga, voy a borrar teléfonos o no voy a hacer, o voy a ampliar agenda, aquí habría que hacer lo mismo. Decir, cuidado, solamente me están llegando. Ahora con todo lo que está pasando con Twitter nos estábamos dando cuenta de decir, pero ¿por qué ya no leo a no sé quién nunca me aparece? ¿Y por qué no me aparece? Nos estamos planteando cosas de quién me está marcando lo que leo y lo que no. Pues periódicamente deberíamos hacerlo y no quedarnos solamente con las de nuestro país, con marca, lo que sea, sino abrir el foco lo máximo posible.